Jorge Yunda y Pablo Celi, dos papas calientes. Introducción al tema. En el caso del correísta tapiñado de Jorge Yunda y sus travesuras en el manejo de la ciudad capital, ha dado muestras de ineptitud, viveza criolla y corrupción, donde de 10 capitalinos, 9 quieren su salida. Auscultemos la opinión jurídica de las salidas legales a estas papas calientes en el ordenamiento jurídico vigente en los casos del juez que dicta prisión preventiva para el contralor Pablo Celi y 6 personas más. Los pedidos de nuevos estados de excepción para salir de la pandemia, la posición de Guillermo Lasso para designar un nuevo contralor, las consultas populares, una nueva constituyente, etc. Con nuestro analista, el señor Dr. Manuel Pozo Zumárraga. ¿Cuáles son las salidas legales en el caso del señor alcalde de la capital, Jorge Yunda? Gracias por la entrevista. Vamos a dar una opinión que no son verdades absolutas, pero al no tener sesgos políticos son más creíbles que las opiniones de los políticos, y en el caso de las posibles salidas de Jorge Yunda, en mi opinión, son las siguientes. Primero, la renuncia voluntaria del burgomaestre. Segundo, esperar los resultados de la justicia frente a las denuncias de su gestión y de sus negocios ilícitos de sus familiares. Tercero, pedido formal de renuncia por escrito de la mayoría de los ediles. Y cuarto, un plebiscito a través del Consejo Nacional Electoral. Actuar fuera de lo legal es una dictadura, por más que se demuestre que hay pruebas para su destitución, renuncia o revocatoria. En estos últimos días, un juez dicta prisión preventiva para el contralor Pablo Celi y 6 personas más, y fue detenido por presunta delincuencia organizada. ¿Nos puede indicar cómo funciona este proceso judicial? Por datos de prensa, la fiscal general Diana Salazar presentó 16 elementos de convicción durante la audiencia para iniciar el proceso de judicialización. El juez penal de la Corte Nacional de Justicia, Felipe Córdoba, dictó la madrugada del miércoles 14 de abril del 2021 prisión preventiva contra Pablo Celi, Contralor General del Estado, en el marco de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada. El caso de Celi está relacionado con una supuesta trama de corrupción que operó en la Contraloría, en la Secretaría de la Presidencia y en la petrolera estatal Petroecuador. ¿Existen otros detenidos por este mismo caso del contralor Celi? Sí, la Fiscalía General del Estado informó de que también se ordenó la prisión preventiva de José Augusto Briones, ex secretario general de la Presidencia, y de 5 personas más. Estos son los otros 5 detenidos: Esteban Celi, hermano del contralor Pablo Celi; Xiomara López, empresaria y proveedora de Petroecuador; Ángelo Rodríguez, empresario; Andrés Luque, empresario; Luis Augusto Briones, hermano de José Augusto Briones. Para Natalia Cárdenas, por ejemplo, ex subgerente de proyectos de Petroecuador, se ordenó la presentación cada 8 días ante la autoridad penal, la prohibición de salida del país y el uso de grilletes electrónicos. Mientras que para Elsie Cueva, madre de Pablo Flores, ex gerente de Petroecuador, no se dictó ninguna medida y se ordenó su liberación inmediata. Los 7 detenidos deberán permanecer en la cárcel 4 al norte de Quito. Finalmente, la justicia dictó la inmovilización de las cuentas bancarias de los procesados y la prohibición de enajenar bienes. La instrucción fiscal durará 90 días, aunque puede incrementarse hasta 120 días en caso de que se capture a otros sospechosos y se les formule cargos. ¿Cuál es la situación jurídica de Pablo Celi y la salida legal para la designación de un nuevo contralor? En el caso de Pablo Celi es distinto al de Jorge Yunda, pero tiene cierta vinculación por la gravedad de las denuncias de sus actuaciones en la conformación de una estructura delictiva para desaparecer glosas millonarias, actos de nepotismo, denuncias de ferroviarios al simular la quema de un examen especial para encubrir a sus amigos del Seguro Social que cometieron desacato constitucional. Lo cierto es que el Trujiliato hizo cosas buenas y de las otras.
dejó blindado el nombramiento de Contralor, capaz que si Pablo Celi no renuncia voluntariamente, jurídicamente no se le puede sacar. Así esté con medidas de prisión preventiva o grilletes. ¿Por qué afirma usted que Pablo Celi sigue siendo Contralor a pesar de estar detenido? No se entiende esta situación. No sé si ustedes recuerdan que para posesionarse del cargo, Pablo Celi rompió un documento que contenía la orden de sucesión de Contralor ante el enjuiciamiento y fuga del anterior Contralor Carlos Poli, que la prensa no le dio mayor difusión, pero que ahora ese documento se ha convertido en el antecedente inmediato más importante para afirmar que se actuó en forma arbitraria y fuera de la ley para quedarse en el cargo de Contralor. Como esta sucesión no se dio, Celi así haya cometido los latrocinios que se le acusan y que aparentemente existen y no son de difícil comprobación, si no renuncia voluntariamente, sigue siendo Contralor, a más que puede cantar e involucrar de otros chanchullos que afectarían al gobierno de Moreno y a sus aliados. Como ya tenemos nuevo presidente, ¿cuál cree que será la posición de Guillermo Lasso para designar al nuevo Contralor? En estos temas de la designación de las autoridades de control a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sirve para nada y que igual está en la mira para su eliminación. A Guillermo Lasso, el nuevo presidente de los ecuatorianos, influenciado por Nebot, pretenderá que a través de una consulta popular eliminar la facultad de designación de las autoridades de control de recursos jurídicos y públicos del Estado que tiene actualmente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, puestos por el gobierno de Moreno, y que esta facultad de designación regrese a los asambleístas móviles. ¿Usted estaría de acuerdo en una consulta popular para la designación de nuevas autoridades jurídicas y de control de recursos a través del Consejo de Participación Ciudadana o que estas facultades regresen a la Asamblea? En este tema soy de la opinión que si se quiere hacer reformas estructurales que cambien la estructura del Estado, la figura es la nueva constituyente, pero por iniciativa de la sociedad civil, no por ningún sector político, que tienden a concentrar más el poder para determinado gobierno. Y el remedio sería peor que la enfermedad, porque la Constitución de Montecristi, por ejemplo, concentra el poder en el Ejecutivo, en el artículo 261, numerales del 1 al 12, y se empieza a gobernar por decretos. Les recomiendo en este tema ver mi video Las consultas populares no arreglan las crisis. El otro tema candente es los estados de excepción por la pandemia. ¿Se debe de dictar un nuevo estado de excepción? Nos parece que van 3 o 4 por la misma causa de la pandemia. La solución a la crisis de la pandemia no es más decretos de excepción para justificar un nuevo confinamiento y la ineptitud del gobierno. En este tema es de interpretación jurídica. La gente se seguirá muriendo con o sin estados de excepción. Y nos tienen discutiendo si va o no va a un estado de excepción en el convencimiento errado y sesgado de que es la Corte Constitucional la que expide esta clase de decretos de excepción. No ecuatorianos, les explico. La Corte Constitucional solo hace el control de la legalidad de la actuación de las normas y de las autoridades que emiten los estados de excepción, y que según nuestra legislación otro decreto de estado de excepción por la misma causa es ilegal e inconstitucional, nos guste o no nos guste. Lastimosamente los penalistas que asesoran al gobierno dan pena, no sirven ni para patear penales. Igual sucede con algunos constitucionalistas, con honrosas excepciones, que se hacen pasar o promocionar como constitucionalistas,
porque alguna vez han leído la Constitución, pero cero pragmatismo o práctica procedimental constitucional. Ciertos alcaldes y alcaldesas siguen con la cantaleta de que se expida un nuevo estado de excepción. ¿Nos puede explicar por qué su desacuerdo? Los estados de excepción solo sirven para el desvío de recursos. Allí tienen los estados de excepción para la minería ilegal o para el sistema carcelario del país. Los problemas siguen subsistiendo y con mayor fuerza, y no se rinde cuentas a nadie de los ingentes recursos por estados de excepción. Estas autoridades quieren justificar su ineptitud y negligencia, recomendando estados de excepción para un nuevo confinamiento de la población, agravada con la irresponsabilidad de un sector de la población. Otro confinamiento no es la solución, señores gobernantes. Un estado de excepción se dicta conjuntamente con políticas públicas coherentes, oportunas y sostenibles presupuestariamente. Tuvieron un año y ni siquiera educaron a la gente a utilizar las mascarillas, ni el distanciamiento social, ni pudieron controlar la movilidad a las playas y a otros lugares de concentración masiva. Tuvieron un año y le desperdiciaron robando los presupuestos de los hospitales, traficando con la compra de vacunas, haciendo negocios fuera de la ley de la contratación pública, fingiendo cirugías contra la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Sin plan de vacunación, el Ecuador se convertirá en el país con más contagios y muertes en la región, y con gobernantes ineptos literales. Doctor Post, la prensa magnifica el proceso de información para la transición ordenada del gobierno saliente y del entrante. ¿Cuál es su opinión? Es otro show mediático para amortiguar las crisis, engañar al Ecuador profundo. En mi opinión, las mesas servidas son mesas prorrogadas, incluyendo negociaciones de gobernabilidad por impunidad de Correa y de Moreno. Sin embargo, hay que darles el beneficio de la duda a los nuevos gobernantes hasta los primeros 100 días. Y caso contrario, ejerceremos el derecho a la resistencia constitucional. Les envío los enlaces de 60 de mis videos para que reflexionen y entiendan que para salir de la pobreza, no de ustedes, porque seguirán de fiesta, sino del Ecuador profundo, primero hay que salir de la ignorancia. Soy el doctor Manuel Post Zumárraga. Gracias. Existe restricción absoluta de movilidad desde las 20 horas de los días viernes, sábado y domingo todo el día hasta las 05 horas de los lunes. Sábado y domingo nos van a tener encerrados. Prefiero abastecerlo hoy día para ya tener todo listo para el fin de semana. Tiene la variante B117 del Reino Unido, que ya está desde diciembre aquí en el Ecuador, en la provincia de Los Ríos, Cantón Valencia. Y 1 tiene la variante de Brasil, B1. La carga del virus que cada persona lleva de la variante es mucho mayor, y con eso una persona logra infectar a más personas.